bendiga, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Acá estamos un miércoles más, en este día miércoles 13 de agosto de este 2025. Estamos en vivo acá en los estudios de la radio para hacer este programa que se llama Hablando de Ti, que estamos como todos los miércoles hasta las 0 horas. Así que le agradecemos a Dios que hemos podido llegar bien y estamos con mi esposa como siempre, también con nuestro hermano Mauro en los controles y también con vos que estás del otro lado esperando el programa para que juntos podamos orar y escuchar la palabra de Dios. Así que oramos. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, nos dirigimos a ti en esta noche en el nombre de Jesús para agradecerte por este momento, Señor, que podemos orar, que podemos hablar contigo, Señor, y podemos hacer este programa con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Espíritu Divino, por este momento. Estamos acá gozosos, dispuestos, Señor, a dar lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por un miércoles más y por todos los que están en sintonía, Señor, en esta hora, escuchando la radio. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, en esta noche pueda convencer a toda persona que se encuentra sin esperanza, que está perdida. Hay una oportunidad para el ser humano. Hay una oportunidad para que el hombre y la mujer se vuelva a Dios, y es a través de Jesucristo, no hay otro. Por eso intercedemos y oramos por salvación, oramos por liberación, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo aquello que se levanta en contra las familias. Hay poder en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, por este día. Quieras tú, Señor Dios mío, en esta noche, Padre, Señor, sanar, libertar y hacer milagros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Abrimos este programa en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¡Vamos! Tiempo en espejismos, buscando solo algo real en mi vida y un poco de honestidad. Fue tu amor en mí que me refrescó al fin. Tu amor es una canción que el cielo dona hoy. Ahora sé
vivo yo. Hoy día a día en mí crece más mi amor por ti. No hay palabras que sí expresen mi amor. Me refrescó al fin. Tu amor es una canción que el cielo entona hoy, que el cielo entona hoy. Te digo una y otra vez más. Yeah, yeah, yeah. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Y en este día miércoles 13 de agosto estás escuchando Hablando de ti. Estamos hasta las 0 horas y te podés comunicar a los números que siempre los estamos dando, que es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, número del WhatsApp de la radio, número de línea de la radio es el 60 71 38 45 y el número de Hablando de ti es el 11 61 77 90 19, 11 61 77 90 19. Gracias al Señor porque podemos estar aquí hoy. Tengan ustedes muy buenas noches, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Bien lo dijo mi esposo, estamos en vivo, hasta las 0 horas estamos acá, compartiendo nuevamente la palabra de Dios, como todos los días miércoles, y gracias a Dios por la hermana Miriam Robles, que está en sintonía. Gracias al Señor por la vida de nuestra hermana, que dice que está desde las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde está sintonizando la radio, dice estoy conectada desde las 16, atenta y aplicada, dice la hermana. Y nos dice mucho cariño y muchas bendiciones a ustedes, a Mauro, a los que están acompañando y respaldando en oración este programa. Dios les multiplique los buenos deseos a través de la oración, dice la hermana. Gloria a Dios por ella que está allí firme, Gloria al Señor. Y también saludo a la hermana Sole, que está conectada también. Que Dios te bendiga en esta noche, que el Señor derrame su gracia en cada corazón. Muchas gracias, hermana Miriam Robles, por estar en la sintonía. Gracias por este mensaje, como también Sole. Muchas gracias, Sole, también. Que Dios te bendiga. Y bueno, estamos en esta noche compartiendo con todos ustedes esta parte que es la hermenéutica sagrada, en lo que es bibliología. Estamos analizando a la luz de la palabra del Señor la correcta interpretación de los textos. Y hoy vamos a continuar, habíamos visto el contexto, vamos a continuar con este estudio, así que los invito a que se queden en la sintonía compartiendo con nosotros como siempre la palabra de Dios y todo lo que ella tiene para decirnos, para que nosotros podamos comunicar este mensaje de la mejor manera posible, ¿sí? Poniendo
como en todas las cosas de Dios, diligencia, dice la palabra de Dios, que debemos ser diligentes. O sea que debemos, como dice la hermana Miriam, ser aplicados, ¿sí?, a la palabra del Señor, aplicado a todo lo que Él requiere de nuestras vidas, y lo debemos hacer con excelencia. Por eso en esta noche quédate con nosotros y vamos a continuar viendo acerca de poder interpretar correctamente los textos de la palabra del Señor. Y llamamos contexto al tejido o composición en el cual está el contenido del texto o la porción que estamos analizando y con el que se relaciona. Este puede estar en relación inmediata o más remota con el texto, pero en todo caso tiene una conexión que afecta al significado del texto. Esto hemos compartido ya el miércoles anterior y como siempre ustedes saben que hacemos un repaso. También vimos la influencia del contexto en la interpretación del texto. Con frecuencia se dan errores de conmutación, por ejemplo, de cambio del sentido de algún texto bíblico por no atenerse al contexto. La importancia de leer todo el contexto, si queremos analizar un versículo, leer todo el contexto, lo que dice arriba y lo que dice abajo, texto y contexto y cotexto también. Por eso en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 3, verso 20, la palabra de Dios habla para la iglesia que ha perdido la comunión con su Señor, y la invitación es al creyente individual. Este pasaje siempre se utiliza en las campañas como para invitar a los inconversos a venir al Señor, pero en realidad ese texto va dirigido a la iglesia del Señor, aquella que de alguna manera estaba en comunión, pero ha perdido esa comunión, cosa que suele pasar muchas veces en muchos corazones, en muchas vidas, incluso en hermanos que están apartados del camino del Señor, sí, que están a la vera del camino, son cristianos, son hijos de Dios, pero no están congregando, no están en oración, no están en comunión con el Señor, y esa es la invitación que se hace allí al individuo y a la iglesia en general. Y también a veces se tiene en cuenta el enlace inmediato de las palabras y se pierde de vista el propósito del autor. Si el propósito no se conserva como la base de la interpretación, será fácil interpretar algún texto en sentido enteramente extraño a la intención del autor. ¿Qué es lo que nos está diciendo realmente la palabra del Señor? Nosotros podemos desvirtuar si no analizamos como la palabra de Dios nos está enseñando en esta noche. Por ejemplo, Hebreos 7:12 afirma que mudado el sacerdocio es necesario es que se haga mudanza de la ley. Y los teólogos romanistas usan este texto para demostrar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos sirvan como sacerdotes. Por eso la Iglesia Católica Romana tiene sacerdotes, ¿no? Sin embargo, el propósito del autor en este texto, que se puede determinar claramente por el contexto, fue el de demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por el de Cristo, quien es el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Una de las cosas importantes que nosotros sabemos que en la ley estaba establecido el sacerdocio arónico, pero acá con el Señor se cambia al sacerdocio de Melquisedec. Gloria al Señor. Y esto es muy importante también que lo entendamos. Antes de la ley estaba Melquisedec como sacerdote, como un sumo sacerdote, y después de la ley vuelve otra vez el sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice la palabra de Dios, que es el sacerdocio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, para ver otros ejemplos, hemos compartido algunos textos también, y hablando en forma general, libros de la Biblia son tratados, son discursos o son cartas, cuyo argumento se desarrolla en una natural connotación, o sea, en una relación. Siendo así, se hace evidente que no puede ser lícito extraer alguna frase u oración para representar alguna verdad como afirmada por el autor sin tomar en consideración el contexto de la misma. Gloria al Señor. Nada sería más absurdo, por ejemplo, que afirmar que la Biblia enseña que no hay Dios, como hemos compartido en el Salmo 14:1 y en el
Salmo 53, versículo 1, donde dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, ¿no? Solo porque esas palabras ocurren en esos salmos. Con todo, hay algunas porciones del texto bíblico donde no existe ningún contexto inmediato. Por ejemplo, ciertos capítulos de los Proverbios que se componen de refranes aislados y no están dentro de una connotación, ya que no sostienen ninguna relación el uno con el otro, porque de pronto en un versículo me habla de una cosa y en el otro versículo de un capítulo de Proverbios me habla de otra, ¿sí? Estamos hablando que allí no hay una connotación, o sea, no hay una relación, ¿sí? Entre versículo y versículo. Y en muchos casos nos vamos a encontrar así de esa manera al leer la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Sí? Si no hay relación el uno con el otro. En estos casos debe ser interpretado a la luz del contexto general, aunque remoto, que es la Biblia entera. Y cada uno de esos versículos lo vamos a encontrar en alguna u otra parte de la Biblia, o la idea, o el mensaje central, o el consejo, lo que Dios nos está transmitiendo a través de esos versículos de Proverbio, por ejemplo, lo vamos a encontrar en otra parte de la Biblia. Por eso debemos analizarlo a la luz de la Biblia entera, en esos versículos que de pronto nosotros encontramos que no tienen relación el uno con el otro. Porque, volvemos a decirlo como siempre lo estamos compartiendo, que la Biblia explica la Biblia. Y en la Biblia no hay nada suelto, todo tiene una relación, está todo enteramente coordinado y enteramente unido, ¿sí? Porque es el consejo de Dios para nuestras vidas. También hemos visto acerca de los pasajes paralelos. Los pasajes que se refieren a un mismo hecho se llaman pasajes paralelos. Se aplica el mismo término a otras porciones de la Biblia que tratan asuntos, profecías o doctrinas análogas. Para interpretar correctamente cualquier porción de las Escrituras es necesario averiguar en primer término si existen otros pasajes que tocan el mismo punto y luego considerar todo en forma sinóptica, es decir, en el mismo plano. Este proceso da al intérprete la composición del panorama dentro del cual deberá analizar el texto bajo consideración. Y eso es muy bueno, hermanos, porque en los evangelios tenemos, de pronto Lucas dice una cosa, Mateo dice con respecto al mismo tema que habla Lucas, y desde otra óptica la presenta Mateo como él lo recibió, como él lo vio, como él lo entendió en ese momento, y juntando estos pasajes paralelos que hablan del mismo tema, podemos tener un mayor panorama de lo que la Biblia nos está hablando, transmitiendo, y podemos sacar una mayor enseñanza, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso este proceso da al intérprete la composición del panorama dentro del cual deberá analizar el texto bajo consideración. El valor de del estudio de los pasajes paralelos, porque esto es importante, hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. Encontramos, por ejemplo, en Mateo 9, versículo 2 al 8, la historia de la curación de un paralítico traído a Jesús entre varios sobre su cama. En Marcos capítulo 2, versículo 2 al 12, especifica que el enfermo fue cargado entre 4 y que los bajaron del techo donde habían hecho una abertura. Amplía más el panorama, ¿sí? Luego, en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, encontramos que el techo era de tejas y que la abertura que hicieron sin duda no hizo ningún daño a la casa. Entonces se nos va ampliando el panorama y acá encontramos esta misma narración en tres partes diferentes, ¿no? En los tres evangelios. Y podemos ver que el verbo empleado en Marcos, apestéganse, puede emplearse en dos sentidos que son quitar o romper el techo. No indica necesariamente que el techo era de lodo, de manera que debe entenderse de acuerdo con el detalle que Lucas agrega. Relacionando todos los detalles dados, particularmente sin necesidad de recurrir a la imaginación, para encontrarse posteriormente en contradicción con lo expuesto en otras escrituras sobre el mismo tema.
Hay ocasiones cuando una comparación cuidadosa de los pasajes paralelos ayuda a resolver una duda o aparente contradicción. Por ejemplo, en Mateo 9, versículo 18 al 34, encontramos la primera referencia a la resurrección de la hija de Jairo, donde afirma el versículo 18 que su hija acababa de morir, ¿sí? En Mateo capítulo 5, versículo 22 al 43, en el versículo 23, Jairo dice, mi hija está agonizando. En Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, específicamente en el versículo 42, tenemos la disyuntiva al decir que la niña se estaba muriendo. Este es indudablemente el caso, mientras que en Mateo la expresión que acababa de morir indica el estado mental desesperado del padre que pensaba seguramente que había muerto mientras él iba a buscar a Jesús. La cuestión de cuál expresión había usado en realidad el hombre se resuelve suponiendo que las dos expresiones usadas en los relatos fueron tomadas de una conversación más larga que incluyó tanto una como otra. Indudablemente cada evangelista escogió aquella que se ajustaba mejor al espíritu o sentido del relato que quiso comunicar, como así también al enfoque particular de su evangelio. Así, juntamente con la solución a la duda, el estudio de los pasajes paralelos nos proporciona otro detalle de gran interés y utilidad, ¿sí? Por eso es importante leer la palabra del Señor, e ir a los pasajes paralelos donde nos hablan del mismo tema. El principio de comparar los pasajes paralelos también tiene su aplicación en el caso de doctrinas, profecías y hechos históricos. Con frecuencia alguna interpretación está basada en un detalle que no aparece en los pasajes paralelos y que realmente no debe marcarse con énfasis exagerado, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos también en esta noche de los pasajes paralelos también, y damos gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Porque su palabra trae luz a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. La palabra del Señor nos va aclarando todo el panorama y todo lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 32, donde dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria al Señor. Y acá se habla de la higuera, la que suele ser interpretada como símbolo de Israel. Puede quizás tener una aplicación, pero una lectura cuidadosa del pasaje paralelo en Lucas capítulo 21, versículo 29, nos lleva a otro enfoque. En Lucas capítulo 21, versículo 29, dice, también les dijo una parábola, mirad, la higuera y todos los árboles. Gloria al Señor. Lucas reporta las palabras de Cristo así, la higuera y todos los árboles. Deducimos entonces que Jesús escogió la higuera como el árbol más común en Palestina en representación de todos los árboles. Gloria al Señor. ¿Sí? Gracias al Señor por su palabra viva. Luego, la enseñanza espiritual estaría basada en el acto de enternecerse y brotar las hojas, lo cual, parafraseado, sería así: aprendan de los árboles una lección espiritual. Ellos se enternecen y comienzan a producir hojas para proporcionar sombra, porque sienten que el tiempo de calor se avecina. También ustedes, cuando vean las cosas que acontecen, preparen sus corazones y estén apercibidos. Y esta palabra está vigente para nosotros hoy. Miremos las señales que están cumplidas. Veamos todo lo que está aconteciendo y preparemos nuestros corazones porque el Señor viene pronto. Cristo viene. Gloria al Señor. Los libros proféticos deben estudiarse juntos cuando se comprende que hablan del mismo periodo del futuro o de la historia. Por ejemplo, la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 2 al 8,
nos proporcionará un estudio mucho más provechoso si lo hacemos conjuntamente con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. En Daniel 7, versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones, dice Daniel, de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 2 al 8 hemos leído, y esta profecía nos proporciona un estudio mucho más provechoso si lo hacemos conjuntamente con Apocalipsis capítulo 13, que dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, en resumidas palabras, este pasaje nos habla del tiempo que se viene sobre la faz de la tierra. La profecía que en Daniel estaba sellada hasta el tiempo del fin, acá en Apocalipsis ya no es sellada, sino que está revelada. Por eso es el libro de revelaciones. Y acá nos da claramente la enseñanza y nos aclara el panorama de que lo que estaba profetizando Daniel es sobre el tiempo del anticristo, de los gobiernos mundiales, ¿sí? de los imperios mundiales que gobernaron en el periodo de toda la humanidad, ¿sí? Y este último, este va a ser el último gobierno humano, el del anticristo, que será un hombre, y cada una de estas descripciones que se le da acá, que ya lo hemos visto esto en Daniel y en Apocalipsis, son descripciones de cómo va a ser el carácter, qué es lo que va a ser este hombre. Cuando la iglesia sea tomada, él se ha de manifestar a la humanidad, ¿sí? Y esto está pronto a suceder. Por eso, qué bueno que es poder saber y poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Si recordamos siempre que la Biblia es una unidad doctrinal o una unidad de enseñanza, y que entre sus partes no existe ninguna contradicción real, podremos entender la importancia de estudiar los pasajes paralelos y aquellas que tienen entre sí alguna conexión histórica. Todo esto en base al contexto y a los pasajes paralelos. La manera correcta de interpretar la palabra de Dios, estamos viendo hermenéutica sagrada, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a un tema musical en esta noche, mientras usted se puede estar comunicando, y luego vamos a ver la analogía de la Escritura.
corazón, esperando que estoy, pues ya no encuentro salida. No sientes que solo late por ti. Él sabe que es así, quiere llenarse de ti. Si estoy sufriendo de solo pensar que no estás en mí, voy errante en un camino a ningún lado, y yo estoy cansado de que sea así. Te he engañado tantas veces, pero vuelve. Yo sé que tienes razón, hoy te pido perdón, quiero entregarte mi vida. Entrega que nació del dolor, de entender que tu amor cura todas las heridas. Estoy sufriendo de solo pensar que no estás en mí. Voy errante en un camino a ningún lado, y yo estoy cansado de que sea así. Te he engañado tantas veces, estoy sufriendo, porque cuántas veces oí tu voz preguntando si te amaba, y yo fingiendo respondí te quiero, lo sabes bien, que te quiero como a nadie. Fui un ciego de no entender tu amor, de no escuchar tu voz, de no acercarme a vos. Pero hoy sí, quiero gritar que te amo. Hoy sí, quiero gritar que te amo. Hoy sí, quiero gritar que te amo. Te amo. Hoy sí, quiero gritar que te amo. Hoy sí, quiero gritar que te amo. Quiero gritar que te amo. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en este día miércoles 13 de agosto. Estamos acá en vivo escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo lo que el Señor nos está hablando. Este tema tan interesante que estamos escuchando. Gloria a Dios. Y continuamos en esta noche, mientras usted se puede estar comunicando a las líneas telefónicas y también lo puede hacer al WhatsApp de Hablando de Ti 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19 es el WhatsApp de acá de Hablando de Ti, así que estamos hasta las 0 horas compartiendo palabra de Dios, y qué bueno que es poder escuchar la palabra de Dios, qué bueno que es poder escucharla, y qué bueno que es poder retenerla, y qué bueno que es poder ponerla en práctica. Gloria al Señor. Y vamos a continuar en esta noche con este tema que es la hermenéutica sagrada, que es la correcta interpretación de la Biblia. Por eso se le llama sagrada, porque la Biblia es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre alguno, sino que es palabra de Dios. Y gracias a Dios por su palabra que nos ilumina, ¿sí? Y vemos acá, con respecto a este tema, con respecto a este tema de la analogía de la escritura, de la manera como es necesario estudiar siempre el texto en connotación con su contexto, o sea, en relación con su contexto, es necesario también estudiarlo en relación con el mensaje entero de toda la Biblia. Llamamos analogía de la escritura a ese mensaje
el mensaje sincronizado de la Biblia entera. Ciertos textos considerados aisladamente parecen enseñar algo contrario a la analogía de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 51, versículo 5, dice, David, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista aquí en este capítulo 51. Superficialmente leído, este texto parece sugerir que el acto de concebir la unión sexual entre los padres de David fue un pecado, ¿sí? Porque eso pareciera que nos está diciendo la palabra de Dios. Y esto viene a ser un punto de apoyo para los que consideran y enseñan que la cohabitación es un verdadero pecado, o sea, la intimidad sexual. A eso nos estamos refiriendo. Saben que en la vigilia, en una de las vigilias, habíamos estudiado, analizado el libro de Cantar de los Cantares, que allí habla de la intimidad sexual, habla de la relación matrimonial, habla de todo, que Dios lo creó para el disfrute, para el goce en el matrimonio, ¿sí? Y entonces pareciera que este pasaje que David está diciendo aquí es contradictorio, ¿no? Y esto viene a ser un punto de apoyo para los que realmente consideran y enseñan acerca de que es un pecado, ¿no? La intimidad sexual. Es pecado si usted lo hace fuera del matrimonio, sin estar casado o estando casado, mantener relaciones íntimas con otra persona que no es su cónyuge. Por eso debemos confrontar esta declaración con la analogía de la Escritura sobre este tema y encontramos que no es tal cosa lo que pretende decir y que no está en desacuerdo con los versículos siguientes, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le dijo? Al hombre y a la mujer, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 24 de Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y cómo se iban a unir? En la intimidad sexual, en el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién los va a juzgar? Dios, ¿sí? Por eso, estos son los consejos de la palabra de Dios en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la intimidad. Por eso vemos que este pasaje que David está hablando aquí, gloria al Señor, ¿cuál es la interpretación, no? Acá en este versículo 5. En primer lugar, para aplicar la regla de interpretar de acuerdo con la analogía de las Escrituras, es necesario tomar como básicos y seguros aquellos textos que no presentan dificultad, dejando los más complejos para ser estudiados a la luz de aquellos. Por ejemplo, la lectura del Salmo 51 hace manifiesto que el pasaje es una confesión de pecado. Cada uno de los textos anteriores al versículo 5 hablan del pecado de David. Al llegar al versículo 5, David confiesa que su pecado, o sea, el principio, la raíz pecaminosa que desarrolló y resultó en adulterio y homicidio, ya existían en él desde su concepción. Pero este era su pecado y no el de sus padres. Esta interpretación está en perfecta armonía con la analogía de la Escritura. Gloria al Señor. Así entonces, concluimos que una regla de primordial importancia para una correcta interpretación de la Biblia es someter todo versículo o pasaje que se analiza a la luz del testimonio unido de toda la Biblia, o sea, la analogía de la Escritura, ¿sí? Si hay algo que no nos resulta muy ordenado, no lo podemos entender, tenemos que ir a otros pasajes donde hablan acerca del mismo tema, ¿sí? Gloria al Señor. Y ahí en toda la Biblia vamos a encontrar diferentes temas, de todos los temas habla la palabra de Dios, ¿sí?
el propósito y el plan y las limitaciones de cada escritura, vamos a ver ahora también. Damos gracias a Dios porque Él está en medio nuestro y porque nos permite compartir esto tan importante para todo estudiante de la palabra del Señor, para todo aquel que ama la palabra de Dios, para todo expositor, predicador, maestro, pastor, evangelista, siervo de Dios que tiene la responsabilidad de transmitir este mensaje y sabe que lo debemos hacer de la mejor manera. Y una de las maneras es poder estudiar la palabra de Dios, poder analizarla como ella nos enseña, ella misma nos lleva a profundizar en las Sagradas Escrituras. Por eso, en esta noche damos gloria al Señor por poder compartir todo esto que estamos compartiendo para la gloria del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada uno pueda ampliar su conocimiento del Señor, ¿sí? Y pueda dar un mejor uso a lo que Dios le ha dado. Gloria al Señor. El propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Cada escritor bíblico escribió con un determinado propósito, siguió cierto plan en la composición de su obra y fue sujeto a limitaciones de distintas índoles. Es necesario que el analista observe el propósito y el plan del libro, reconozca aquellas limitaciones a las que está sujeto y luego interprete dentro de esas normas. Cada libro tiene su propósito, si está siguiendo un cierto plan y también está sujeto a limitaciones de distintas índoles. Y esto cada estudiante, cada lector de la Biblia debe observar, ¿sí?, el propósito y el plan del libro y reconocer aquellas limitaciones a las que el libro que está leyendo está sujeto. Sabemos que la Biblia se compone de 66 libros y luego debe interpretar dentro de esas normas. El propósito, por ejemplo, para un ejemplo de esto, ¿qué es el propósito? Podemos volver a lo que ya hemos estudiado acerca de los distintos enfoques de los 4 evangelios y recordar que cada uno de ellos se encuadraba dentro de un propósito determinado, destinado a presentar distintos campos visuales de la vida de Cristo. Cada uno de los escritores de los evangelios tenían su propósito, su plan de presentar de una manera diferente a Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos decir entonces que el propósito de cada libro de la Biblia es aquel objeto o fin que el Espíritu Santo se proponía señalar a través de toda la revelación. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los escritores? El Espíritu Santo. ¿Quién venía? ¿Quién nos llevaba, ¿sí?, a transmitir la palabra del Señor? El Espíritu Santo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Gloria al Señor. Sirviendo a Cristo, ¿sí? Pero ¿quién es el que está ejecutando la palabra de Dios? El mismo Espíritu Santo, usando cada uno de nuestros vasos. A cada siervo de Dios, a cada sierva de Dios, ¿quién lo usa? El Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, entonces tu carne. Y si te usa tu carne o sos usado por tu carne, no vas a llegar a ningún punto donde las vidas sean transformadas. Al contrario, vas a lastimar, vas a herir, vas a dar un mensaje erróneo, vas a traer confusión. Como dijo el apóstol Pablo, que algunos predican por contienda, otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por ganancias deshonestas y otros lo hacen por amor, ¿sí? Por eso nosotros debemos, si de verdad amamos al Señor y queremos dar el mensaje correcto y de verdad nos mueve el amor, vamos a esforzarnos por dar un mensaje de excelencia, vamos a interiorizarnos, vamos a ampliar nuestro conocimiento, vamos a ser diligentes, vamos a investigar y vamos a obedecer a la palabra de Dios que dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y no es poca cosa eso, es prestar atención al mandato del Señor que dijo escudriñar las Escrituras,
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo que dijo el apóstol Pablo luego a la iglesia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, gloria al Señor. Por eso nunca va a ser suficiente o no hay una limitación para decir, bueno, mi conocimiento hasta acá llegó, no. Sino que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos sobre la faz de la tierra, nosotros debemos seguir creciendo, debemos seguir perfeccionando el conocimiento. La sabiduría la da Dios, pero el conocimiento nosotros debemos interiorizarnos y el Espíritu Santo hará su obra completa en cada uno de nosotros. Por eso, qué importante, ¿no? Aquellos que dicen yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Entonces, si le servimos a Dios y amamos a Dios, lo debemos hacer de la mejor manera. Gloria al Señor. Y continuamos acá en esto que estamos desarrollando, que vemos, hermanos, que podemos decir entonces que el propósito de cada libro de la Biblia es aquel objeto o fin que el Espíritu Santo se proponía señalar a través de toda la revelación. Por ejemplo, el libro de Hebreos, que está dirigido a un grupo de judíos, no a todos los judíos, sino a los que se habían convertido al Señor y que estaban siendo perseguidos por su causa. Al leer la carta a los Hebreos, debemos entender que esa carta va dirigida a aquellos hebreos que se habían convertido, que habían recibido a Jesús como el Mesías, ¿sí? Gloria al Señor. Y no va dirigido a todos los hebreos de aquel tiempo, sino a los que eran miembros del cuerpo de Cristo y que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo llevados a la apostasía, a negar al Señor por causa del sufrimiento. Por eso esa carta es una carta alentadora para ellos, gloria al Señor. Y también es palabra de Dios para nosotros. Ahora, con respecto al plan, el plan del libro es la forma literaria que se emplea para presentar el tema, o sea, llevar a cabo el propósito. Por ejemplo, el libro de los Hechos fue escrito con el propósito de indicar el traspaso del evangelio de la nación judía a los gentiles y el proceso del mismo desde Jerusalén hasta Roma. Para ello sigue el plan de mencionar solo aquellos acontecimientos significativos en ese aspecto, o sea, los hechos no de todos los apóstoles, sino de los dos que representan a ambos grupos. Además, no expone todos los hechos, sino solamente aquellos que tienen relación directa con el propósito. Siendo además un libro de historia, no se detiene a enseñar o probar la teología, sino que simplemente menciona las distintas corrientes teológicas como hechos históricos y deja el análisis de las mismas para ser tratado en las epístolas, en las cartas. Gloria al Señor. ¿Sí? El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, por eso es historia 1, historia de la iglesia es el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Ahora, con respecto a las limitaciones que hemos estado mencionando, que cada autor tiene sus limitaciones, cada libro tiene sus limitaciones, así como el propósito y el plan, con este término queremos referirnos al alcance doctrinal, histórico o profético prefijado por el propósito. El propósito del libro, de hecho, encuadra el contenido del mismo dentro de ciertas periferias a las que llamamos limitaciones. No hemos de esperar, por ejemplo, que el Evangelio se encuentre desarrollado en el Antiguo Testamento, especialmente en los aspectos históricos y doctrinales tales como los tenemos en el Nuevo Testamento. Así decimos entonces que el Antiguo Testamento está sujeto a determinados límites doctrinales e históricos en relación con el Nuevo Testamento. Por eso cuando nosotros queremos aplicar a la iglesia la enseñanza del Antiguo Testamento y pasamos por alto las epístolas doctrinales o de enseñanza, estamos enseñando mal, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces, y la mayoría, enseña el Antiguo Testamento a la iglesia del Señor. Cuando nosotros tenemos las epístolas donde
El Señor nos habla a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso, también en cuanto a la ciencia, la Biblia no fue escrita para revelar los secretos de ella, bien que muchas declaraciones científicas se hallan en ella. Esto constituye un límite científico. Hay ciertas declaraciones en la palabra del Señor que son científicas, pero la Biblia no fue escrita para revelar los secretos de la ciencia, ¿sí? Lo que se denomina ciencia a nivel mundial, ¿no, hermanos? Pero sí encontramos en la Biblia declaraciones científicas que luego los científicos han descubierto, que ya lo decía la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, además encontramos varios niveles de límites doctrinales a través de las Escrituras, así como no esperamos encontrar la historia de los evangelios en el Antiguo Testamento, ni el desarrollo completo de sus doctrinas, sino solamente las profecías y las promesas dentro de tipos y símbolos. Tampoco encontramos en los evangelios las doctrinas cristianas en su plenitud como lo hallamos en las cartas, en las epístolas. Gloria al Señor. Por eso, qué bueno que es poder comprender todo esto que nos enseña la palabra de Dios. ¿Usted por qué cree que están los evangelios? Está el libro de los Hechos, ¿por qué cree que están las epístolas, las paulinas y las generales? ¿Por qué usted cree que están estos libros en la Biblia? ¿Sí? Por eso, estos ejemplos nos hacen ver claramente la presencia de fronteras en cualquier libro aislado de la Biblia, razón que nos lleva a comprender la importancia del estudio integral de la Biblia, al mismo tiempo que pone en evidencia los enormes peligros de estudiarla parcialmente. No nos podemos quedar con una parte de la Biblia, no podemos enseñar solamente una parte de la Biblia. Por ejemplo, está bien que las epístolas son para la iglesia del Señor, encontramos las doctrinas, las enseñanzas, pero no podemos descartar los evangelios, ni tampoco el Antiguo Testamento lo podemos descartar, como también hay personas que enseñan que solamente las cartas doctrinales son para la iglesia, ¿sí? Debemos estudiar la palabra de Dios íntegramente para poder comprender. Gloria al Señor. Por eso, aun cuando llegamos al Apocalipsis, que es el libro de revelación, no podemos inferir cierta limitación, ¿sí? Está en que no vemos revelado allí todo lo que quisiéramos saber. Esta limitación está puesta por Dios para que a su tiempo, ¿a qué tiempo? ¿Al mío? ¿Al suyo? No, al tiempo de Dios. Lo incomprensible sea hecho comprensible por los que viven en la época profetizada. Por eso a nosotros hoy en este tiempo se nos permite saber las cosas que han de suceder porque están pronto a suceder. Gloria al Señor. Nosotros entendemos muchas más cosas que quizás cuando comenzamos el camino del Señor no se comprendían, y ha avanzado, hermanos, el tiempo, y el Espíritu Santo mismo nos permite comprender, ¿no, hermanos? Cada cosa en la palabra de Dios. Por eso decimos que Cristo viene pronto, aleluya, gloria al Señor. Mientras tanto, los que no vivimos en medio de esas condiciones todavía futuras, tampoco necesitamos saber los detalles. Dios nos detiene de hacer indagaciones no provechosas, porque hay algunos que quieren saber cosas que no les están permitidas. Aún el libro de Revelaciones, aún el libro de Apocalipsis tiene limitaciones para nosotros, porque hay cosas que son para el futuro. Podemos ver a la luz de toda la Biblia, ¿sí?, ciertas cosas que Dios nos permite saber. Nadie sabe todo. El que dice yo sé todo, miente, se engaña a sí mismo y engaña al que lo escucha, ¿sí? Por eso, hermanos, hay cosas que nosotros no vamos a saber, ¿sí?, y que vamos a conocer en un futuro, gloria a Dios. Pero quédese tranquilo que las cosas que son necesarias para su salvación,
para su comunión, para su santificación, para que usted pueda servir a Dios con excelencia en este tiempo. Usted las va a saber, ¿sí? Gloria a Dios. Las que sean necesarias para su propia vida y para los que lo van a escuchar a usted testificar de Cristo. Pero no quiera saber más cosas, de las que la misma palabra de Dios nos permite saber, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Toda interpretación adecuada tomará en cuenta siempre lo que se refiere al propósito, al plan y a los límites del libro con el que trabaja el intérprete. Gloria al Señor. Y vamos a ir a otra alabanza en esta noche y luego voy a leer algunos mensajes que llegaron y vamos a ver otro tema, las circunstancias históricas.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Estamos aquí en la radio, deleitándonos en la palabra del Señor. Gracias a Dios por todo lo que estamos escuchando y por cada uno de ustedes que están en sintonía, que nos mandan mensajes. Muchas gracias, Dios los bendiga. Estaremos orando antes de despedirnos. Damos gracias a Dios por cada vida. Y bueno, voy a leer algunos mensajes que llegaron ya. Damos gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, se comunicó en el nombre de Jesús, aquí los estoy buscando, la hermana Graciela de Ciudad Evita, y dice que ya está en sintonía, que nos está acompañando, nos deja saludos y besos. Ya oró por nosotros, por la audiencia, y no se olvida de los remiseros. Está escuchando la palabra que el Señor quiere hablar a cada corazón y nos manda paz. Gracias, hermana Graciela, como siempre, ella allí firme y presente. También se comunicó el hermano Lucio, nos está acompañando en esta noche, nos deja saludos y nos pide oración por su salud, por fortaleza, sanidad y para que pueda llegar a las reuniones. Que Dios nos guarde al regreso de nuestros hogares, dice, y deja bendiciones a la familia y congregación. También Elías Escubilla dice, paz del Señor, Dios siga hablando y ministrando a cada vida por su palabra compartida con la audiencia. Excelente programa, el Señor bendiga a cada oyente, saludos a Mauro. ¿Sí? Gracias a Dios por Elías también, que está en la sintonía, que mañana va a estar de 15 a 17 horas acá en la Predicadora con el programa Evangelio Eterno. También la hermana Virginia Rosa dice, paz, bendición hermanos, los estamos escuchando, pido oración porque me duele mucho la nuca y todo el cuerpo y nos manda bendiciones. También se comunicó la hermana Josefa Torres y dice, buenas noches, bendición sierva Teresa y pastor Omar, que tengan una bendecida noche, ¿no? También se comunicó nuestra hermana Elba Cardoso y dice, buenas noches queridos pastores, Dios los bendiga, doy gracias a Dios por su fidelidad. Dios es bueno, cuán grande es Él. Saludos y bendiciones, beso a todos, a seguir confiando en Dios, a seguir orando, los amo, hermanos, dice la hermana Elba, nos manda unos corazones, unos bracitos y manos arriba. También se comunicó la hermana Adriana, dice, bendiciones amada, aquí estoy en sintonía, me acabo de despertar, dice. Sin querer me quedé dormida, bueno, ahora ya nos conectamos, un abrazo, te amo, dice Adriana. También te amamos, hermana, gracias por estar en la sintonía y acompañar como siempre. Dios la despertó a tiempo, ¿eh? Gracias al Señor por todos. Gracias a todos, gracias hermana Graciela Ciudad Evita, gracias hermana Virginia Rosa, gracias hermana Miriam Robles, gracias nuestro hermano Lucio, gracias también por nuestro amado hijo Elías, como también nuestra hermana Josefa Torres y como también nuestra hermana Elba y nuestra hermana Adriana. Gracias por estar ahí en sintonía, escuchando la radio, gloria al Señor. Es una bendición saber que no estamos solos, sino que del otro lado están ustedes también, deleitándose de la palabra de Dios como lo hacemos nosotros. Muchas bendiciones. Y continuamos acá desarrollando este tema, gloria al Señor, que estamos desarrollando, ¿no?, en esta noche con la gracia y la ayuda del Señor, y vemos las circunstancias históricas. Con frecuencia encontramos pasajes que contienen aspectos incomprensibles, aunque el mensaje principal del texto sea claro. Muchos de ellos se aclaran al familiarizarnos con las circunstancias históricas o locales que influyeron en el asunto. Para interpretar adecuadamente será necesario considerar todo el fondo histórico del pasaje, en parte de las costumbres, filosofía y leyes del pueblo, sucesos contemporáneos, geografía del país o su aspecto topográfico. Miren todas las cosas que debemos considerar
para interpretar adecuadamente, ¿sí? Debemos considerar todo el fondo o el trasfondo histórico del pasaje. En parte de las costumbres, la filosofía, cuál era el pensamiento, cuál era la costumbre, cuál eran las leyes, ¿sí? Cuáles eran los sucesos contemporáneos, cuál era la geografía del país. Si era un lugar montañoso, si era un lugar árido, si era un lugar desértico, si era una tierra fructífera. Y podemos también ver el aspecto topográfico. Ya hemos sugerido que el estudiante trate de poseer libros sobre dichos temas. En el miércoles anterior habíamos compartido una serie de libros, ¿no?, que uno puede usar como recurso para ver todas estas cosas, ¿sí? También podemos ver que podemos ir formando un archivo personal recopilando información de toda fuente a nuestro alcance. Ejemplos de la importancia de conocer las circunstancias históricas. En Lucas capítulo 10 leemos de la ocasión cuando el Señor envió a los 70 a anunciar el Evangelio y les dio al mismo tiempo las instrucciones para el viaje. En el versículo 4 del capítulo 10 de Lucas dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Sí? ¿Cuál era lo que Dios les decía? ¿Qué era lo que Jesús les decía? Que no debían saludar a nadie, que no debían llevar, ¿no? Y esta prohibición parece algo irreconciliable con el carácter respetuoso y amable del Señor Jesús. Que Él haya requerido semejante práctica tan antisociable para nosotros, justamente en conexión con la proclamación del mensaje de Dios. ¿Cómo iban a proclamar si no podían saludar a nadie, no? Nos podemos preguntar cómo el Señor les mandó que no saludaran a nadie, ¿sí? Pero un simple estudio de las costumbres de aquellos días nos aclara la situación. En esos tiempos los saludos eran muy extensos. Al encontrarse en el camino, los judíos se saludaban con el lento shalom, que significa paz, doblegándose desde la cintura hacia el lado derecho, luego se repetía hacia el lado izquierdo. Seguía entonces una plática, una charla amistosa sobre los asuntos del día, y al separarse se saludaban como al principio. Los saludos solían durar media hora o más. Sencillamente esa era la manera de saludar en los tiempos cuando el Señor mandó a los 70 a llevar el Evangelio y que les dijo que no saludaran a nadie en el camino, ¿no? En vista de tal práctica, podemos deducir que la persona que encontraba a varios de sus amigos en el camino podía gastar mucho tiempo. Si cada saludo duraba mínimo media hora, imagínense si se encontraban a 4 amigos o a 4 conocidos en el camino y se ponían a saludar y a charlar, entonces ahí ya tenían unas 2 horas invertidas de tiempo en 4 personas, como mínimo. Lo que realmente significa la prohibición de saludar en el camino es que el mensaje del Evangelio es tan importante y urgente que no debe ser demorado por nada. Lo mismo sucede en nuestros días. Si salimos a evangelizar y viene una persona a charlarnos y a darnos charla de cualquier cosa menos del mensaje de salvación, entonces no debemos perder el tiempo, porque ¿a qué salimos? A evangelizar, ¿no? Se supone, cuando estamos haciendo la obra de Dios, debemos abocarnos a lo que estamos haciendo. Es un tiempo consagrado, es un tiempo sagrado dedicado para la obra de Dios. Y eso es lo que significaba este pasaje, capítulo 10 de Lucas, versículo 4, donde el Señor les prohíbe saludar, ¿sí? Por eso, qué bueno que nosotros podamos estudiar, ¿no? Cuáles eran las costumbres, cuál era el pensamiento, por qué se dijo tal o cual cosa en ese tiempo. Y vemos también en Mateo capítulo 8 versículo 21 que dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Y leemos acerca del hombre que quería posponer su obediencia al llamamiento de Jesús por un asunto aparentemente ilícito. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero el Señor le instó diciéndole, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué no permitió Jesús que este discípulo asistiera al sepelio de su padre? Nos podemos preguntar. La razón es que su padre no había muerto aún. La expresión enterrar a los padres tenía referencia no con el acto de asistir a la inhumación del cadáver, sino a la casa hasta la muerte de sus padres. Hermanos, tenía que esperar que el padre falleciera, que podría ser dentro de varias décadas incluso, para luego poder seguir a Cristo, ¿no? El Señor le dijo que abandonara ese cumplimiento familiar a los que no habían experimentado la vida espiritual. Por eso le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, porque no debemos olvidarnos que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, que hemos pasado de muerte a vida, y todo aquel que no es salvo y todo aquel que no tiene este llamamiento, ¿sí?, entonces está muerto espiritualmente. Y el Señor estaba haciendo referencia justamente a eso. El Señor le dijo que abandonara ese cumplimiento familiar a los que no habían experimentado la vida espiritual ni escuchado el llamamiento del Señor para servirle. No estaba diciendo que no asistiera al sepelio, que estaba prohibido, ¿sí? Por eso se recomienda al estudiante empeñarse por conocer las circunstancias históricas, geográficas y demás que tienen que ver con los pasajes que trata de interpretar para elaborar un mensaje exento de errores que pueden llegar a ser perjudiciales. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que es poder meditar en todas estas cosas que estamos compartiendo en esta noche, y sabemos que el Señor nos trae iluminación a nuestras vidas, ¿sí?, por medio de su palabra, y qué bueno que es poder tener una interpretación correcta de la Biblia. Leo otro mensaje. Pastor, si usted quiere orar ahora, lo puede hacer, ¿sí? Y luego seguimos con más palabras, vamos a un tema musical. Pero quiero leer este mensaje que nos manda Priscila. Dice, buenas noches, en sintonía, hermoso programa, gracias a Dios por su palabra. Prisi, que está en la sintonía también, como todas las hermanas que hemos mencionado antes. Así que oramos. Eterno Dios, te damos gracias en este momento. Te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la adoración, y gracias, Señor, por lo que estamos escuchando. Gracias por tu palabra, gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Te bendecimos a ti, Señor. Es un privilegio poder orar en esta hora, poder hablar contigo, Señor, y oramos por mi hermana Miriam Robles, que nuestra hermana está en sintonía, escuchando el programa con nosotros. Bendice a mi hermana, Señor. Multiplícale también a mi hermana, Señor Dios mío, Padre. Prospérale, abre fuente de bendición para tu sierva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pido por mi hermana Graciela de Ciudad Evita también, Señor, que oró por nosotros, y bendecimos a nuestra hermana y oramos por ella también, Señor, por todas sus peticiones, sus necesidades, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias por mi hermana Graciela de Ciudad Evita. Estamos orando por nuestro hermano Lucio, Señor, en este momento. Tócalo a Lucio, Señor. Toca su mente, su corazón, su cuerpo, Señor. Todas esas enfermedades, esos dolores, te lo estés llevando, Señor Dios mío. Tu palabra dice, Dios mío, Padre, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Sánalo, Padre, a mi hermano. Que él pueda sentir tu presencia en esta hora, que él pueda sentir tu poder, Señor. Tócalo con el fuego de tu Espíritu Santo a nuestro hermano Lucio, Señor, para que él también pueda llegar, Señor, a la congregación y no tenga impedimento. Señor, oramos por fortaleza, por sanidad. Señor, fortalécelo a mi hermano, Señor, y gracias que, Padre, nos manda este mensaje deseando que regresemos bien.
Te pido por mi hermano Lucio, te ruego, Señor, también por nuestro amado hijo Elías, que también está en sintonía, que tú le estés fortaleciendo a nuestro hijo, Señor, en todo, Señor Dios mío, su labor, Señor, tanto espiritual como también, Señor, físico, Señor, que tú le estés fortaleciendo, usando su vida. Y en el programa que va a estar mañana aquí, Señor, a las 15 horas, en el Evangelio Eterno, le estés dando fortaleza, sabiduría, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendecimos a Elías, bendecimos a Virginia Rosa en esta hora, oramos por su vida. Toca, Señor Dios mío, la cervical, toca su cabeza, su cerebro, toca, llévate todo dolor, saca todo el peso, toda carga, reprendo toda opresión, reprendo todo problema de presión alta, todo problema, Dios mío, Señor, todo dolor de cabeza, tócale a mi hermana Virginia Rosa, Dios mío, cúbrela con tu sangre, que ella pueda sentir tu mano de poder allí en su cuerpo. Despeja, Señor Dios mío, saca esos dolores, saca esa carga, saca todo malestar. Padre, te lo pedimos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre. Intercedemos por Virginia Rosa y oramos también por Josefa Torres en esta hora. Toca, Señor, toca a mi hermana Josefa Torres, fortalece su vida espiritual, toca su cuerpo, toca su salud, Padre, para tu gloria. Toca su economía, bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Oramos a ti, Señor, y te agradecemos por mi hermana Elba, Señor, por tu sierva también que está en sintonía, que nos mandó este precioso mensaje. Bendecimos su vida, su matrimonio, su hogar. Bendecimos a nuestra hermana. Gracias, Señor, porque mi hermana ora por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra hermana Elba. Te agradecemos, Señor. Como también nuestra hermana Adriana Rodríguez, oramos por mi hermana, oramos por su esposo, oramos por su hogar, oramos por la salud, oramos por la economía, oramos, Dios mío, sabiendo de que tú tienes el control de todas las cosas y que no hay nada que se escape de tus manos, Señor. Por eso te agradecemos por la vida de Adriana también, Señor, por tu sierva, como también por nuestra amada hija Priscila, que nos manda este mensaje. Gloria a Dios por Prisi, sigue fortaleciendo a mi hija, Señor, usándole en la escuela bíblica, usándole en la reunión de adolescentes. Bendecimos su vida, bendecimos a su esposo, bendecimos a Fede, bendecimos su hogar, bendecimos, Señor Dios mío, la vida de Prisi. Señor, toca con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que se viene, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Dios mío, te damos toda la gloria, toda la adoración. Estamos orando en esta hora también, gloria a Dios. Estamos orando por la mamá, bendito sea el nombre del Señor. Toca, Padre Santo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toca la vida de Vanessa, Señor Dios mío, y Cristian, y toca la vida de Vicky, Señor, en esta hora. Intercedemos y oramos, Padre. Oramos, Señor Dios mío, por la mamá de Vanessa. Dios mío, oramos, Padre Dios mío. Toca, Padre, toca, Señor Dios mío, su cerebro. Toca, Padre Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, toma dominio y control también de ese riñón de esta mujer, Señor. Toca, Padre Santo, Dios mío, glorifícate, Señor Dios de la gloria. Tú puedes obrar en esta hora, Dios mío. Toca, 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 Señor, a la mamá de Vanessa, Padre Santo. En el nombre de Jesús, y todos esos estudios que le mandaron a hacer, esos rayos, Dios mío, la quimio, Señor. Y también, Padre Santo, estamos orando, Dios mío, alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano, que tú prepares todo, Señor Dios mío, a los especialistas, a los médicos, Señor, que le van a hacer estos estudios. Pero por sobre todas las cosas oramos a ti porque tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. Tócale, Señor Dios mío, que ella pueda sentir el poder de Dios en su vida, en su cuerpo, en su carne, en su sangre, en su cerebro, en ese riñón. Estés arrancando, Señor, toda infección, toda dolencia, todo problema de salud en la vida, Dios mío, de la mamá de Vanessa. Estamos orando, Señor. Oramos, Padre Santo, Dios mío. Estamos orando, le acompañamos en oración. ¿Cómo
¿cómo? Claro que sí, le acompañamos en oración, nos ponemos de acuerdo. La Biblia dice que si 2 se pusieren de acuerdo, y yo sé que hoy somos más que 2, oramos, intercedemos, Padre, por este tema, Señor, de la mamá de Vanessa, por ese tumor que le han sacado, Señor Dios mío, de su cerebro, por ese problema que está teniendo en los riñones, Señor. Estamos orando, Dios mío, glorifícate para la gloria de tu nombre, glorifícate en esta noche, glorifícate, Señor, sana, liberta, opera milagros, maravillas, prodigios, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la adoración es para ti, toda la alabanza es para ti, Señor Dios mío. Te bendecimos, intercedemos por Azucena en esta noche. Tócale a Azucena, tócale, Señor, a la mamá de Vanessa. Dios mío, tócale, hazle sentir que tú estás con ella, Dios mío. Trae paz, Señor Dios mío. Saca la angustia, la desesperación, los nervios, la tristeza, la amargura, la depresión. Arranca, Señor, las enfermedades. Destruye, Señor Dios mío, toda obra de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Cúbrela con tu sangre. Padre, te entregamos a ti las enfermedades, los dolores, los achaques, el dolor de cabeza, por problema en la cervical, como está teniendo... Gloria al Señor, nuestra hermana en esta noche, Señor Dios mío. Toca, Padre, para tu gloria, Dios mío. Glorifícate, Señor Dios mío, en mi hermana Virginia Rosa. Glorifícate en Josefa Torre. Glorifícate en la vida de Azucena en esta hora, Dios mío. Toca, Padre, Dios mío. Toca, Señor. Toca, Padre. Usa la vida de Vanessa, de Cristian, de Vicky. Trae paz, Señor, trae seguridad, Dios mío, gloria a tu nombre, Señor, intercedemos, estamos confiando, le acompañamos en oración. La oración es un deleite, poder orar es un privilegio, poder hablar con Dios. Estamos hablando con Dios, no estamos hablando con ningún hombre ni con ninguna estatua, estamos hablando con Dios, con el Dios vivo. Qué privilegio que tenemos de poder orar contigo, Señor. Poder hablar contigo, me pasa esto, me pasa lo otro, me estoy atravesando esta situación, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no salen, hay cosas que están a medio hacer, hay cosas que están trabadas, Señor, hay cosas, Dios mío, que no logro, Señor Dios mío, pero ayúdame. Yo sé que tú me oyes, yo sé que tú oyes a Vanessa, a Cristian, a Vicky, yo sé que tú oyes a Priscila, yo sé que tú oyes, Señor Dios mío, a Adriana, yo sé que tú oyes, Señor, a mi hermana Elba, yo sé que tú oyes a Josefa Torre, como también a Virginia Rosa, yo sé que tú oyes a Elías, como también, Señor Dios mío, oyes a Lucio. Tu oído está presto a oír a Lucio, por eso estamos orando. Yo sé que tú estás oyendo a nuestra hermana Miriam Robles en esta mañana, en esta noche, como también a nuestra hermana Graciela Ciudad Evita. Tú estás oyendo la oración, estamos orando. Qué bueno, Señor, qué bueno que puedo hablar contigo, qué bueno, Señor Dios mío, porque si no hablaría contigo estaría perdido, ¿no? Perdería el rumbo, no tendría sentido mi vida, pero puedo hablar contigo, Señor. Si estás endeudado, habla con Dios, decirle: Señor, estoy endeudado, estoy atravesando un momento crítico económico, Señor. Ayúdame. La Biblia dice: mía es la plata, mío es el oro. La plata y el oro te pertenece a ti, Señor. Abre las puertas, aumenta las jubilaciones, las pensiones, toca, suple toda necesidad, sana a los enfermos, Padre. Liberta, Señor Dios mío, de toda opresión, de todo dolor, de toda enfermedad, de todo cáncer. Cáncer, te reprendo, te echo fuera. Cáncer, te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de cáncer, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de bloqueo mental, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tenés arte ni parte en la vida de Azucena. No tenés arte ni parte en ninguna vida que está escuchando en esta noche. Estamos intercediendo, nos ponemos de acuerdo, tal vez haya un pastor o más de uno orando también. Nos ponemos de acuerdo con tus siervos, Padre. Nos ponemos de acuerdo, intercedemos, oramos, clamamos, oramos para que se corte toda obra de miseria, para que se corte toda obra de enfermedad, para que se corte
toda obra de muerte. Atacamos por medio de la oración contra toda macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, hechicería, enfermedad, bloqueo mental, ceguera espiritual. Diablo, te reprendo, sal ahora, soltá los cuerpos ahora, soltá las mentes ahora, soltá la familia ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos volvemos contra toda santería, idolatría, curanderismo, toda pata de cabra, toda culebrilla, todo problema, toda hemiplegia, problema de presión, problemas de esquizofrenia, problemas de ataque de pánico. Dios mío, toca el corazón, toca los latidos del corazón, Señor Dios mío, el grupo, Señor Dios mío, Padre Santo, el oxígeno, Señor Dios mío, toca, Padre, los pulmones, la vía respiratoria, el cerebro, saca las tensiones, las preocupaciones. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso queremos descansar en ti, Señor. En ti descansamos y te damos gracias, Padre, en esta noche, Dios mío, por todo estos pedidos de oración, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos luego de haber orado, de haber escuchado este hermoso tema de autor banda que se llama La Salida, justamente interpretado por Juliana Cardoso. Damos gracias a Dios de poder continuar con la palabra de Dios y estamos en esta noche orando, estamos en esta noche compartiendo palabra de Dios, escuchando música que alaba al Señor, música que nos bendice, que nos fortalece espiritualmente también, y damos gracias a Dios también por la vida de Vanessa, por la vida de su esposo Cristian, de su hija Vicky, gracias al Señor, y estamos orando por su mamá Azucena, que está pasando unos momentos difíciles de salud y que nuestra hermana pedía que la estemos apoyando en oración, que Dios ponga su mano de sanidad y que haga, como dice la hermana, me decía ahí en el mensaje, que ella acepta la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad, ¿sí? Gloria al Señor. Dios es fiel, Dios es bueno, y una y otra vez hemos visto el poder de Dios, y mi hermano lo ha comprobado en su propia vida, en la familia. Hace un tiempito atrás también el papá tuvo una ACV y ya está recuperándose, gracias al Señor por eso también. Dios es fiel, hermanos. Y bueno, continuamos viendo en esta noche el principio de las divisiones étnicas, vamos a ver, o sea, de las divisiones raciales también que debemos tener en cuenta al estudiar la palabra de Dios. El adjetivo étnico significa perteneciente a una raza o nación. Y este es el principio por el cual se traza bien la palabra de verdad con relación a las tres clases de hombres que Dios distingue, ¿sí? En la Biblia encontramos tres clases de hombres que distingue el Señor, ¿sí? Y vemos con relación a las tres clases de hombres que Dios distingue, es a saber, los judíos, los gentiles y la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vemos acá en este versículo, en resumidas palabras, las tres clases de hombres que distingue Dios. Y vemos que Dios no hace acepción de personas, lo dice también la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 11, donde dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Pero en su palabra, Él reconoce y distingue estas tres clases de personas. Es de primordial importancia para la interpretación saber distinguir a qué grupo se refiere el pasaje bajo consideración. En algunos se referirá a un solo grupo, en otros a dos grupos, y en otros podrá referirse a los tres grupos, o sea, a toda la humanidad. Por eso podemos ver que la mayor parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los judíos, o sea, con Israel, el pueblo del pacto, apartado o tomado de entre las gentes, dice la palabra. La iglesia es la asamblea de personas llamadas afuera de entre todos los pueblos, naciones y lenguas. Los gentiles completan el resto de la humanidad y son mencionados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Se les llama también las gentes o las naciones. Cuando Dios hace referencia a las gentes o a las naciones, son aquellos que no tienen que ver ni con Israel ni con la iglesia del Señor, ¿sí? Y podemos ver desde Génesis capítulo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el capítulo 11, versículo 9, que dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis 11:9 encontramos una sola raza con un solo idioma. Desde el capítulo 11, versículo 10, que dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Hasta el fin del Evangelio de San Juan predominan los judíos y los gentiles son mencionados con relación a ellos.
En Hechos, el libro de la transición, tanto judíos como gentiles son prominentes y hay referencias claras a la iglesia. Gloria al Señor. Podemos ver en la palabra de Dios algo importante al interpretar la palabra del Señor, que tenemos que tener en cuenta las divisiones étnicas, o sea, las raciales. ¿Sí? No porque Dios haga diferencia o haga acepción de personas, pero cuando estamos considerando un pasaje en la Biblia tenemos que ver a quién va dirigida, si va dirigida a los judíos, si va dirigido a los gentiles en general o si va dirigido a la iglesia. Gloria a Dios, ¿sí? Y vamos a encontrar, y por eso siempre nosotros mencionamos que muchas veces le estamos compartiendo a la iglesia lo que era para los judíos, justamente, ¿no? En las epístolas la iglesia predomina y las promesas dadas a los judíos quedan en suspenso en cada una de las cartas doctrinales. En el Apocalipsis encontramos los tres grupos, pero los judíos ocupan el centro. En el Apocalipsis encontramos el mensaje a las iglesias y después encontramos el mensaje para Israel. Israel es el centro, o sea, los judíos ocupan el centro del Apocalipsis. Y también encontramos a los gentiles, ¿no? Dos preguntas esenciales para trazar bien la palabra de verdad bajo el principio de las divisiones étnicas. ¿A quién se dice esto? Debemos descubrir a quién Dios dirige las palabras bajo consideración o a quién se refieren. Esto lo sabremos mediante el estudio del contexto. Tengamos cuidado con los títulos puestos sobre las divisiones porque algunos no son correctos y nos pueden desviar. Los títulos, como los capítulos, no son inspiración divina, ¿sí? Están puestos para un orden, pero también nos pueden desviar. Por eso nunca nos debemos llevar del título que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en muchos casos en una traducción dice un título y en otra dice otro título. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, ¿bajo cuáles circunstancias se dice esto? Debemos descubrir las circunstancias. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 35 al 38, la palabra de Dios dice así: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Gloria al Señor. Qué tremendo este pasaje. Encontramos que en una ocasión Jesús prohíbe a sus discípulos a llevar bolsa, alforja, ropa y zapatos para cambiarse, y si tenían un báculo, o sea, un bordón, era un medio de defensa, podían llevarlo. Pero si no tenían, que fueran sin nada, no gastando tiempo para procurarse medios de defensa, ¿no? Y esto ocurrió cuando envió a los 12 a predicar con la urgencia del mandato y el carácter temporal del mismo. Era algo temporal lo que Dios, el Señor, les estaba mandando en esta ocasión. Luego, en otra ocasión, en víspera de su muerte, sabiendo Jesús que una persecución feroz se iba a desatar sobre sus seguidores y que una comisión de ir y predicar ya no tendría carácter temporal, sino permanente hasta su próxima venida. Y en esta estamos nosotros incluidos hasta el día de hoy. Gloria al Señor. La predicación es permanente hasta que el Señor venga. Gloria al Señor. Por eso estamos en esta noche acá en la radio, compartiéndote la palabra de Dios. Les enseñaba que sus métodos deben ser diferentes, porque bolsa y alforja les harán falta para su sostén, como también los medios normales de defensa. Gloria al Señor. Estudiando el paralelo del pasaje anterior en el capítulo 10 de Mateo,
encontramos que el Señor extiende sus instrucciones para abarcar las circunstancias hasta su próxima venida. Se pueden inferir 3 divisiones que son las siguientes. Acá vamos a leer Mateo capítulo 10, pero me parece que ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Mientras, usted se puede seguir comunicando en esta noche. Y este pasaje seguramente que lo vamos a repasar también el próximo miércoles. Mateo capítulo 10, versículo 5, dice así la palabra de Dios hasta el versículo 15. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vemos que en estos versículos contiene direcciones para la misión breve y temporal que estaba por iniciarse, ¿sí? Y en los versículos 16 al 23 vamos a estar leyendo que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Tremendo. Dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En estos versículos 16 al 23 del mismo capítulo que estamos compartiendo, Mateo capítulo 10, contiene direcciones no de una naturaleza tan limitada y temporal, sino que abarca el ejercicio permanente del ministerio evangélico. Y esto nos atañe a nosotros también hoy día. Gloria al Señor. Después tenemos los versículos 24 al 42, que lo vamos a continuar el próximo miércoles ya, ¿sí? Estos versículos también, y son de una aplicación todavía más amplia, abarca no solo el ministerio del Evangelio en todas las edades, sino el servicio de Cristo en el sentido más amplio. Estas divisiones se hacen claras al estudiarlas a la luz de la analogía bíblica. Una poderosa confirmación de estas divisiones es que cada una de ellas termina con las palabras de cierto os digo. Gloria al Señor. Qué bueno que es esto, hermanos. Y vemos acá la palabra del Señor, todas las enseñanzas y cómo podemos separar y cómo podemos comprender y cómo podemos interpretar lo que la Biblia nos está diciendo.
La próxima semana vamos a ver el principio de la discriminación entre la ley y la gracia, la fe y las obras, salvación y galardón, posición y conducta. Todo esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Gracias a Dios por todo lo que hemos escuchado en este día. Antes de que comience un nuevo día, le agradecemos al Señor por su palabra, por todo lo que hemos aprendido. Y damos gracias a Dios porque, bueno, el próximo viernes voy a estar acá nuevamente compartiendo la palabra del Señor, y ahí estamos viendo acerca de la salvación y las enseñanzas o las doctrinas relacionadas con la salvación. Así que va a ser un gozo seguir compartiendo palabra de Dios y seguir ampliando el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Te contamos que somos del Ministerio Incomparable, que estamos ubicados en el barrio 22 de enero, a 3 cuadras de Cristianía, en la calle Los Jazmines 565, y tenemos reunión los días martes y sábados a las 20 horas, los días viernes a las 19 horas y reunión de adolescentes, los días domingo tenemos escuela bíblica a partir de las 10 de la mañana, así que gracias al Señor que podemos estar sirviendo al Señor en ese lugar. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, pastor. Nos despedimos hasta el próximo viernes, como bien decías vos, a las 14 horas, acá en los estudios de la 94.1 FM La Predicadora. Mañana, 15 horas, Evangelio Eterno con Elías, y también a la mañana, a las 8 de la mañana, Pan de Vida con nuestro hermano Mauro Sánchez. De mi parte yo los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Gracias, que tengan un buen descanso. Gracias por orar por nosotros. Bendiciones para todos, y también está Revolución Juvenil mañana, ¿no? ¿O no? Mañana es jueves. Ah, bueno. Gloria al Señor. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Así que los invitamos a sintonizar la radio, a seguir en comunión. A las 10 de la mañana. Este operador. Si el operador ya está dormido, me parece. Bueno, bendiciones para todos, hermanos. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes o el lunes de 0 a 3 de la mañana. Se me agotan, pero la ilusión de que voy a ver